Continuando con la unidad 4 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.1, ángulos opuestos por el vértice. Problema inicial. Si el ángulo A mide 130 grados, ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? El ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Para resolver este problema, tengamos en cuenta la siguiente información. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, es decir, tienen la misma medida. Una manera de poder identificar los ángulos opuestos por el vértice en una figura es tratando de visualizar una X. En esa X quedan formados cuatro ángulos. Los ángulos opuestos por el vértice serán aquellos que están de frente. En esta figura en particular tenemos que los ángulos opuestos por el vértice son el ángulo A y el ángulo C, y el ángulo B con el ángulo D. Para darle solución al problema, notemos que el ángulo A y el ángulo B están sobre una misma recta. Por lo tanto, la suma de esos dos ángulos es igual a 180 grados, por ser suplementarios, dado que en una recta o sobre una recta hay 180 grados. Eso quiere decir que la medida del ángulo B es de 50 grados. Tenemos entonces el ángulo B es igual a 50 grados. Si nosotros sumamos 50 más 130, obtenemos 180 grados, que es la medida del ángulo que se encuentra sobre una recta. Ahora tenemos que el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D, por ser opuestos por el vértice. Notemos acá en la información que leíamos que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, es decir, tienen la misma medida. Eso quiere decir que si el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo C y el ángulo A tiene una medida de 130 grados, entonces el ángulo C también tiene una medida de 130 grados, como lo tenemos expresado acá. De igual manera, si el ángulo B es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo D y el ángulo B tiene una medida de 50 grados, entonces el ángulo D también tiene una medida de 50 grados, como lo tenemos expresado acá. Ángulo B igual a ángulo D y los dos a su vez son iguales a 50 grados. Tenemos entonces que se pueden encontrar las medidas de los ángulos formados en un vértice común utilizando los ángulos opuestos por el vértice y los suplementarios. Conclusión. Cuando se tienen dos rectas que se intersectan, se forman dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos. Tenemos el ejemplo de la clase. Nos piden determinar la medida de los ángulos indicados. Sería el ángulo A, el ángulo E y el ángulo C. Identifiquemos en primer lugar cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Tratemos de visualizar una X. Esa X la podemos visualizar con este segmento de recta y con este otro segmento de recta. Vean que el vértice en común de los cuatro ángulos formados alrededor de la X es este de acá. Los ángulos opuestos por el vértice entonces son el ángulo A con el ángulo C. Y este ángulo de 80 grados con este ángulo que se encuentra dividido en dos partes, las cuales son el ángulo E y este ángulo de 40 grados. Notemos que el ángulo C, este ángulo C, con este ángulo de 80 grados, están sobre una misma recta. Por lo tanto, su suma es igual a 180 grados, por ser suplementarios, ya que sabemos que sobre una recta hay un ángulo de 180 grados. Eso quiere decir que la medida del ángulo C es de 100 grados. Tenemos que 100
más 80 es 180 grados. Tenemos entonces que el ángulo C es igual a 100 grados. Ahora tenemos que el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo E más 40 grados es igual a 80 grados por ser opuestos por el vértice, según lo indicábamos al principio. Tenemos entonces que como el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo C, tienen la misma medida. Y si el ángulo C tiene la medida de 100 grados, entonces el ángulo A también tiene la medida de 100 grados, tal y como lo tenemos acá. Ángulo A es igual al ángulo C y los dos son iguales a 100 grados. Ahora tenemos que este ángulo de 80 grados es opuesto por el vértice con el ángulo que se encuentra dividido en dos partes, que sería el ángulo E y el ángulo de 40 grados. Entonces el ángulo E tendrá una medida de 40 grados, como lo tenemos acá indicado. 80 grados menos 40 grados es igual a 40 grados, que es la medida del ángulo E. Si nosotros sumamos 40 más 40 es 80. La medida acá del ángulo opuesto por el vértice de este ángulo formado por estas dos partes, por el ángulo E y el ángulo de 40 grados. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clases para que puedan autoevaluarse. Les dejo acá las respuestas de cada uno de ellos y también les dejo la solución desarrollada del segundo ejercicio. Esto es todo por este día. Gracias por su atención.